me pongo a pensar es qué es la comunicación. Y me recuerda un poco esta clásica línea que nos enseñaban en el colegio en donde había un emisor y había un receptor y había un mensaje que estaba a intervenir. Y toda mi vida me voy con la idea de que pues, la comunicación va en esa línea, ¿no? Está el emisor, el mensaje y el receptor que recibe esa información y luego me convierto en docente y luego tengo compañeros que también son comunicadores, que son periodistas y para mí sigue siendo esa misma línea hasta que un tiempo uno empieza a entender cositas y es que en la intervención de esta línea hay muchos factores y he tenido la maravillosa oportunidad de encontrarme con Mauro y con su hermana Andrea y empiezo a aprender también que la comunicación no solamente es el acto comunicativo de hablar y el otro recibir una cierta información, sino que alrededor hay unos ciertos factores fundamentales. Entonces, generalmente cuando empezamos esta clase, le pido a mis estudiantes que se imaginen eh, algo, o se imaginen, pongan una imagen, dibujen a un emisor y dibujen a un receptor. Y lo que obtengo generalmente en esa imagen es alguien hablando y alguien escuchando. Entonces, la comunicación se nos vuelve algo de la oratoria porque es lo que está configurado en nuestro código genético. Pero alrededor de esto, para hablar rápidamente en esta pequeña introducción, hay un canal, hay un código, entonces en clases muchas veces les digo, el problema de la comunicación es que usted no utilizó el canal apropiado. Por ejemplo, alguna vez tuve la oportunidad de dictar una hermosa clase de redacción a nuestro Ministerio de Defensa y les decía, pues, enviarle a una madre campesina, cabeza de hogar, un mensaje o responderle un mensaje que ella solicita una cierta información a través del correo electrónico, pues quizás el canal no sea el apropiado. O cuando tengo la maravillosa oportunidad de trabajar también con abogados y con filósofos y con académicos, a veces utilizamos el código inapropiado. Entonces, palabras como a vida cuenta o toda vez que complejizan el lenguaje y hacen que el receptor que no conoce de estos datos diga, uy, no entiendo qué quieres decir, cuando simplemente es un tema de forma, ¿no? Entonces, escogemos mal el código o escogemos mal el canal, lo que crea una ruptura en la comunicación. Y por eso resulta fundamental entender el contexto. ¿Mm? Y cuando hablamos de contexto, entonces estamos hablando aquí particularmente de a quién le voy a hablar, qué le quiero contar, por qué o para qué, cuál es mi finalidad en esta comunicación y cómo lo voy a hacer. Con los estudiantes que tenemos en oratoria, en comunicación verbal y no verbal, siempre les decimos piensa en el lugar. Por ejemplo, no sé si tú lo haces igual, Mauro, y aquí te quiero ceder un poquito la palabra. Varias cosas que discutimos en la clase cuando les hablo de hacer una buena presentación. Venga, si usted no sabe si va a tener mucha luz el salón en donde vas a hacer la presentación o si es un salón más bien oscuro, prefiere que el fondo de tu diapositiva sea blanco, porque la diapositiva negra queda un efecto espejo que va a hacer más difícil la presentación en caso en que haya mucha luminosidad. Entonces, fíjense que hasta el contexto puede ser el lugar donde voy a hacer la presentación o una charla o me voy a comunicar con un grupo de personas. O la hora. No es lo mismo dictar una clase, por ejemplo, a las 7 de la mañana, a las 2 de la tarde cuando todos queremos dormir, o a las 7 de la noche cuando salen de trabajar y llegan a la universidad. Ahora, no sé si quieras aportar algo aquí en esta primera parte de la introducción. Sí, y pues tenía como varios comentarios con relación a lo que estás diciendo, Diana, muchas gracias. Sí. Primero, pues que para nosotros en la actuación, que es desde donde yo siempre trato de llevar las charlas, hay algo muy importante que es la escucha. Sí, entonces, en esta línea emisor-receptor, realmente lo más importante es la reacción que uno tiene frente al mensaje que está recibiendo. Es decir, lo que más importancia adquiere en el acto comunicativo es la escucha. Y no solamente se escucha con el oído, que es la cosa más interesante dentro de todo esto. Uno escucha con los ojos. Los ojos son un Ujú. canal de recepción de información enorme. Y cuando tú estás con tus ojos activos, estás viendo cómo el otro te está entregando el mensaje, estás viendo, de alguna manera estás leyendo el canal, el código, el contexto a través de la mirada de tu interlocutor. Entonces se vuelve muy interesante escuchar los ojos de quien se está comunicando contigo, escuchar la manera como se mueve, que eso lo permite también el ojo, ¿cierto? El ojo capta cómo el otro se está moviendo, cómo está reaccionando. Y hay una cosa que parece un poco mágica y como que muy pocas veces se tiene en cuenta
en la formalidad de la comunicación, y es la energía que está emanando la otra persona. Es muy importante tener esa capacidad de sentir, de percibir, lo diríamos en lenguaje místico, el aura del otro, ¿no? Pero en la realidad es que estamos sintiendo cuál es el posicionamiento de la persona frente al acto comunicativo, qué está pensando, qué está sintiendo, cómo está reaccionando, porque la escucha está directamente amarrada a las emociones. Y creo que más adelante tú vas a hablar un poco de eso y lo vamos a profundizar un poco más, pero es muy importante tener eso en cuenta. Eso uno. Y dos, en la actuación, un personaje siempre tiene unos tiempos distintos, ¿cierto? Está el tiempo real y el tiempo atmosférico. El tiempo real es el tiempo en el cual se están dando las acciones, en dónde estoy yo parado y con quién estoy comunicando, qué estoy haciendo en ese tiempo real. Y el tiempo atmosférico es de día, es de noche, está lloviendo, hace frío, hace calor. Todas estas determinantes externas de las cuales uno en comunicación no tiene un proyecto, empiezan a ser muy importantes en el momento de comunicar. La reacción orgánica del cuerpo frente a los factores climáticos afectan la forma en que está uno emitiendo lo que está diciendo, porque la voz se afecta con el clima, o se afecta con el día o con la noche, se afecta con el tiempo de uso. No es lo mismo dar una charla en la mañana que dar una charla en la noche. Es decir, empiezan a aparecer un montón de factores que son muy importantes y obviamente pues están ligados al lugar, ¿cierto? El De acuerdo. espacio, ¿cómo es el espacio? Espacio cerrado, es un espacio abierto, es un espacio donde vamos a estar utilizando micrófonos de diadema o simplemente vamos a estar hablando con nuestro interlocutor, o es una conversación. Bueno, todos esos factores son totalmente determinantes en el acto comunicativo. Maravilloso, Mauro. Y creo que estamos ahí muy de la mano entendiendo el contexto. Hoy el contexto, debido a lo que estamos viviendo por estos días, es un contexto en el que yo le estoy hablando a una máquina y que tengo que mirar a una cierta máquina, tengo una cantidad de aparatos y intervenciones de internet y de lo que está a mi alrededor que debemos aprender a manejar también. Por ejemplo, algo que me dices ahí, que me gustaría que más adelante nos dieras unos tipsitos, es el manejo de la voz. Yo creo que en estos días el manejo de nuestra voz como acto comunicativo, como herramienta para comunicación, va a ser fundamental. Entonces, Mauro, para cerrar esta parte y pasar al tema de las emociones, eh, resumiendo lo que me acabas de decir, hay una intención, hay una codificación, hay un receptor y hay unos saberes, y lo que más me interesa es esto. Estas imágenes que les quiero mostrar, el emisor habla, pero también en el tacto comunica, no puede, si ustedes no han visto, les invito a ver Apretones de Mano. Hay un muy buen documental que se llama Lenguaje Verbal y No Verbal, creo que se llama así, del History Channel. Lo encuentran en YouTube. Yo al final de esta charla les puedo dejar algunos enlaces ahí en nuestro chat, y nos muestra, por ejemplo, cómo un buen apretón de manos puede ser un acto político, ¿no? Y nos puede cambiar, por supuesto, una perspectiva, movimientos, la cercanía, pero desde la visión que nos decía Mauricio, también están los ojos recibiendo, están los oídos recibiendo, está el olfato recibiendo, ¿no? Si alguien no nos huele muy bien, pues la cosa no va a funcionar, no va a fluir tan chévere como esperamos. La gran conclusión de lo que acabamos de hablar sería que todo comunica, ¿no? Todo está comunicando. De hecho, en muchas ocasiones hemos visto actos comunicativos como este. No sé si ustedes recuerdan, Mauro, ¿tú recuerdas este momento en Colombia? ¿O no te Sí, acuerdas? Sí, 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 sí. el señor Uribe invade o bueno, toma ciertas decisiones para invade el territorio ecuatoriano. El señor Uribe, después de una charla densísima sobre el tema y la violación de tratados internacionales y demás, eh, cruza la sala, se le acerca el señor Correa, le ofrece la mano. Casi siempre que pregunto por qué creen que ofrece la mano, muchos me responden porque pues el señor es buena gente y quiere que todo esté bien. Y yo más bien lo veo más bien como un acto político, ¿no? Es un acto más bien de opinión pública, y es si yo logro que la imagen del día sea el apretón de manos, logro que 10 o 15 años después el receptor piense que todo estuvo bien ese día, porque un apretón de manos simboliza de alguna manera una buena comunicación, un cierre de un trato, no nos conocemos, pero también les digo que el señor Correa fue un poco más inteligente aquí, porque con ese rostro que nos hizo, pues claramente nada estuvo solucionado ese día, y hoy, 10 años después, o el tiempo que haya pasado,
todos podemos decir, uy, yo me acuerdo ese día estaba bravísimo Correa y esa vaina no se solucionó ese día. Hay como un ejemplo del tema, y cuando dicto temas de redacción, un poco aquí metiéndome con mi tema pasión, que es la redacción, también es exactamente lo mismo, Mauricio, ¿no? No es lo mismo que a mí me llegue un correo que dice respetado señor Pérez, a un estimado señor Juan, a un quio parcero. Por supuesto, cada uno de ellos le va a dar un tono diferente a ese correo, así que la comunicación escrita también hace parte de esta asertividad. De hecho, hago la cuñita, la próxima semana, el lunes o el martes, no recuerdo bien, tendremos un tema de comunicación escrita asertiva a través de correos electrónicos también para darle ese complemento a esta sesión de hoy. Bien, yo encontré estos porcentajes en la red que creo que pueden ser una gran mentira, pero vale la pena tenerlos ahí a la mano, y encontré varios porcentajes, pero en general la cosa iba así. El acto comunicativo en un 38% depende de lo que hablamos, de lo que decimos, en un 55% depende de nuestra comunicación no verbal, de nuestro cuerpo, de nuestra mirada que nos dice Mauro, de ese contacto con el otro, y en tan solo un 7% lo que escribimos. Entonces, en una presentación, en una buena comunicación. Uy, yo creo que esto, por supuesto, ahorita con el tema de la pantalla se está afectando un montón. Estos porcentajes ya no son iguales. Creo que todo se inclina hacia la voz, y es por eso que voy a dar paso al siguiente tema, Mauro, y vuelvo a ti. Entonces, otra de las grandes conclusiones es que cómo nos comunicamos depende en gran medida de nuestra respuesta emocional. Yo hoy pensándote, Mauro, pensaba en el tema de la memoria emotiva y de la importancia de la comunicación asertiva y de cómo manejamos esa memoria emotiva. Entonces me gustaría darte la palabra aquí otra vez para hablar un poquito de las emociones y sobre todo de la comunicación con nosotros mismos, ¿no? La comunicación intrapersonal, que se nos vuelve la base de la comunicación con el otro. Te doy la palabra, Mauro. De hecho, voy a hacer Bueno, algo en este momento, Mauro, discúlpame. Voy a dejar de compartir sí, pantalla para que las personas te puedan ver. Creo que es un momento en el que es chévere que veamos tu rostro. ¿Listo? bien, ¿qué pasa? Cuando hablamos de emociones, realmente nosotros somos una bomba emocional todo el tiempo. Todo lo que tiene que ver con las emisiones que salen de nuestro cuerpo están atadas a nuestra emoción, como pasaba en la fotografía que nos compartía Diana ahorita respecto del encuentro entre Uribe y Correa. Pues lo que está pasando ahí con Correa es que está emocionalmente muy afectado, y eso es lo que hace que aparezca en él un gesto. Y aquí quiero pues dejarles un concepto que es muy interesante, es la diferencia que hay entre la mueca y el gesto. La mueca son todos los movimientos que nosotros tenemos para expresar cosas y que terminan representando algo, mientras que el gesto es el resultado emocional de algo que pasó internamente con nuestro cuerpo y que luego se manifiesta a través de un hecho comunicativo. En actuación, por ejemplo, el actor tiene que construir todo un universo ficcional para poder sentir realmente lo que está sintiendo el personaje, de manera que cuando emita lo haga con gestos y no con muecas. Y eso es lo que hace que el arte de actuar sea tan difícil. Por eso no todo el mundo es actor. Que ahí entramos a otro terreno que es muy importante, y es, una cosa son las expresiones culturales y las expresiones artísticas, y otra muy diferente es la teoría cultural o el arte. Sí, entonces, pues digamos que cuando hablamos de comunicación estamos hablando de expresiones culturales y de expresiones artísticas. Hay que tratar de canalizar todas las emociones a que nos sirvan para el acto comunicativo. Además, todas las emociones lo que hacen es activar glándulas, ¿sí? Glándulas, que son importantes, como el páncreas, por ejemplo. Si el páncreas está activo, usted no puede de ninguna manera tener una buena comunicación. Si usted llega a hacer una conferencia o algo y está nervioso y no se controla y sus emociones están desbocadas, pues inmediatamente va a tener ganas de ir al baño, porque también se activan las emociones que tienen que ver con todo lo diurético, y usted sale disparado para el baño. Es decir, todo nuestro cuerpo es una bomba emocional permanente, y cualquier cosa que hagamos en comunicación está amarrado directamente a eso que decía Diana hace un rato, de que el cuerpo habla en todas las dimensiones. Y tenemos que tener en cuenta una cosa también: no existe, y eso se los digo también siempre en las conferencias, no existe un manual de movimientos.
No existe un manual que diga, mire, las manos se deben mover así, los ojos se deben mover así, posición uno, posición 2, posición 3, mirada 4, mirada 5, mirada 6, todo esto no funciona. Habrá muchos estudios sobre el tema, pero la realidad es que la forma de emisión es inherente a cada sujeto. Es decir, que tenemos formas de emisión como sujetos hay en el mundo. Y eso hace que tengamos que tener un trabajo muy fuerte sobre lo emocional, porque realmente la introspección, en la búsqueda del quién soy yo, qué quiero comunicar, a dónde quiero llegar, qué quiero transmitirle al otro y quién soy yo como persona, si estoy siendo honesto, si no estoy siendo honesto, si estoy dando un discurso realmente que se identifica conmigo y con mis ideas, pues el discurso va a tener modificaciones absolutamente fuertes porque la parte emocional va a afectar cada cosa, cada frase que usted esté diciendo. Miraba el cuadro ahorita de los porcentajes que planteabas en Sí, comunicación, el 38% lo hablamos, un 55% es comunicación no verbal, un 7% lo que escribimos. Obviamente en este momento coyuntural pues se ha equilibrado un poco esa balanza, pero sin duda el cuerpo y la comunicación no verbal van a seguir siempre siendo la bandera de todo, porque cualquier cosa que vamos a decir está acompañada de las reacciones instintivas que tenemos y que son inmediatas y que son inherentes a nuestro cuerpo como organismo vivo. Es decir, tenemos que trabajar primero la parte interna. Yo siempre les sugiero, hay que hacer ejercicio, hay que tratar de ejercitarse todos los días. ¿Por qué? Porque si usted no se ejercita, el cuerpo se va cerrando. Los movimientos de las manos se van cerrando, los movimientos y la expresión se va cerrando, la espalda se va encorvando, la voz tiende a disminuir cuando usted no se ejercita, los ojos no transmiten, los pómulos se caen las mejillas, el aura empieza a dibujarse de otra manera. Es decir, que es muy importante para nosotros en comunicación, si nuestra labor es estar comunicando permanentemente y siendo emisores permanentemente, pues es muy necesario hacer ejercicio a diario, tener rutinas que nos obliguen a estar ejercitándonos para tener un cuerpo armonioso en relación a la comunicación, tener rutinas de yoga, tener rutinas de meditación, ujú. hacer que nuestro cuerpo pueda encontrar esos momentos de introspección tan necesarios para construir nuestro discurso. Es una de las cosas más difíciles que hay para hacer en el arte de actuación es ser payaso. La gente utiliza muchas veces peyorativamente el término payaso, ¿no? Pero resulta que el clown, el payaso, es una de las cosas más difíciles de hacer en escena porque requiere de la absoluta transparencia del actor. El payaso es el ser que se entrega totalmente y que permite que uno lo vea como es en todas sus dimensiones. Y resulta que también lo digo porque después de ver la imagen, una cosa es la diplomacia y otra cosa es la hipocresía. Y en cuestiones comunicativas es muy importante que seamos totalmente transparentes. ¿Sí? La transparencia va a hacer que nuestro interlocutor tenga confianza. En la confianza se gana la posibilidad de adentrarse mucho más en temas mucho más complejos. Así de que pienso yo que la introspección, que es un tema muy profundo, y el tema de las emociones, que es un tema muy, muy largo, son claves en aspectos comunicativos. Totalmente de acuerdo. O sea, ahorita hablaste de cómo el lenguaje corporal está equilibrándose con la voz, ahorita a través de los nuevos medios, ¿no? Con el lenguaje verbal. Yo debo decir que yo siento cuando hablo con alguien, cuando escucho su voz, si esa persona se está riendo, si esa persona está moviendo rápidamente su rostro. Por ejemplo, yo puedo notar si hacen esto, es decir, esa instinto, esa respuesta natural, esa reacción biológica natural a nuestro cuerpo y a nuestra comunicación no verbal, también afecta nuestra oratoria. Es decir, no lo mandemos hacia un lado, nadie se va a dar cuenta que estoy aquí encorvada y echada sobre el escritorio y no estoy prestando atención y demás, sino quizás la disposición corporal, ponerme derecha, proyectar mejor mi voz, quizás acercarme más o menos al micrófono. Si quiero jugar un poco con mi prosodia, que es la rítmica que le damos a la voz, quizás algo muy importante. Por ejemplo, una clase de oración, recuerden que el verbo resulta más importante que el sujeto gramatical,
Porque el verbo, ta, ta, ta. Entonces uno puede acercarse, alejarse, crear un cierto ambiente también a través de ese movimiento corporal. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, 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 sí. De hecho, si vamos a la historia de la humanidad, fíjense que la historia de la humanidad escrita es muy cortita. Ujú, La gran mayoría de la historia de la humanidad es una historia verbal, es una historia de comunicación verbal, que no nace directamente con el hombre, sino que se va construyendo con el paso de los siglos. Y esa construcción del lenguaje ha hecho que siempre la voz sea fundamental. En los inicios, cuando uno va a la investigación de lo que es la metodología de la enseñanza de la voz y qué va pasando con la voz, en los inicios lanzaba ruidos igual que animales. Realmente lo que hizo que se desarrollara un aparato fonador en el ser humano fue la necesidad de comunicarse porque empezó a interpretar las cosas de manera racional. ujú, Esa racionalización lo llevó al acto comunicativo y ese acto comunicativo entonces hace que aparezca el aparato fonador y el aparato fonador no es solamente lo que hoy día nosotros decimos como la voz, que tiene que ver con la boca y las cuerdas vocales y la lengua, no, el aparato fonador incluye también el aparato digestivo. ujú. ¿Ya? Entonces, eso es muy interesante porque casi nunca se hace ese link entre lo digestivo y la parte expresiva de la voz. Pero resulta que si tú estás mal con tu aparato digestivo, vas a tener una pésima comunicación desde el punto de vista vocal. ¿Ya? Es decir, porque las glándulas están pegadas, porque todo se activa, porque el aparato fonador tiene que ver es con toda la parte alta del cuerpo. Se mete el aparato digestivo, se mete pues, dentro del aparato fonador y tiene que ver con una unión muy interesante, que es la unión entre lo que tú estás pensando, lo que estás sintiendo y la manera como lo estás emitiendo. Ujú. Al unir esos tres conceptos que parecieran estar sueltos, pues aparece lo que es la comunicación. Entonces, la voz es fundamental porque si tú haces una pausa, por ejemplo, pones a la gente a pensar. Sí, de acuerdo. Si tú tienes control sobre lo que estás diciendo, sobre lo que estás emitiendo, vas a generar reacciones también orgánicas en los interlocutores. Los silencios habitados son divinos. Ujú, No hay nada más bonito que estar en una charla y poder hacer un silencio donde todo el mundo se quede reflexivo y pensando sin desconectarse de la charla. Eso es interesante. Entonces, claro, en la voz uno tiene que manejar los tonos, uno tiene que manejar los vibratos. Y entonces, como todo este aparato fonador fue cosas y empieza a tener la necesidad de comunicar. Y en un principio, al igual que los animales, lo que hacía era ruidos. Como ese aparato aparece así, pues se necesita una técnica para enseñarle. Nosotros hablamos por naturaleza, pero hablamos muy mal. de Es acuerdo. decir, uno habla por naturaleza porque le toca, porque necesita comunicarse, pero muy poca gente le invierte tiempo a trabajar la técnica vocal. Y la técnica vocal es muy importante. ¿Por qué? Porque Total. si ustedes se ponen a mirar la técnica vocal, solamente el trabajo de resonadores, por ejemplo, que es un trabajo de imaginación que va atado a la emisión del aire de la voz, es un trabajo que te puede llevar meses, aprender a manejar tus resonadores para hacer voces arriba, para hacer voces abajo, para poder manejar. Eso lo hacemos los actores para manejar personajes. Entonces podemos ir jugando de un lado a otro con la expresión, con los personajes, haciendo voces, haciendo vibratos altos y todo esto, pero es todo un trabajo de técnica vocal. Y en el común de nuestra sociedad, la técnica vocal está echada a un ladito. De De acuerdo. hecho, yo muchas veces digo en las conferencias que nos entendemos por magia, que Mm, hablamos de una forma en que nadie podría entender lo que estamos diciendo y entonces empezamos a adquirir como ciertas formas comunicativas extrañas en que parecemos como extraterrestres y hacemos como una suerte de ruidos que van amarrados a nuestro lenguaje, ¿cierto? Y lo más grave del tema es que nos entendemos. Y digo grave porque pues entonces se pierde totalmente la Oh, Mauro. Se desconectó Mauro. Voy a aprovechar. Seguramente se le fue el internet. Deme un segundito, le escribo para que sepa. Debe estar allá charlando solo con su computador. Esta es una de las vicisitudes del tema. Le escribo un momento. Mientras se vuelve a conectar, les muestro algo. Eh, Mauro, te desconectaste. Me imagino que te diste cuenta. Yo continúo acá mientras que tú vuelves. Ah, ya volviste. Hola, hola, Mauro. Bien, Mauro, mientras te conectas, sí les quiero compartir un par de cositas, resumiendo esta parte listo. maravillosa.
Hola, Mauro. Yo quisiera resumir un poquito lo que estás Ya, ya, diciendo, ya. porque a continuación quisiera que nos dieras unos tips exactamente de ese tema. Entonces, vamos a cerrar con un par de, voy a hacer una recapitulación de lo que acabas de decir, una recomendación y quiero darte la palabra para hablar Sí, exactamente de ese aparato fonador. Entonces, primero, la comunicación, la idea fundamental, o quizás si le podemos llamar así, la tesis de esta charla, es que la comunicación con el otro interpersonal depende en gran medida de la comunicación con nosotros mismos, el entender quiénes somos, qué está pasando con nuestras emociones y demás. Yo quiero hacer un resumen de lo que acaba de decir Mauricio, apelando a diferentes teorías desde la neuropsicología que hablan de cómo nos comunicamos con nosotros mismos y qué está pasando con nuestra corporalidad, con nuestro cuerpo, con nuestro ser al momento de comunicarnos. Bien, hay una respuesta neurofisiológica que generalmente no vemos, es algo que pasa en mi cerebro. Tengo un subidón de serotonina y un subidón de testosterona y entonces me siento extasiado y me comporto entonces de una manera, me agrando, pongo mis brazos muy grandes, pongo mi cuerpo en una postura de poder, como le llaman, pero de pronto tengo un bajonazo de serotonina que está encargada por allí de algo que le llaman la felicidad, o de pronto tengo un subidón también de cortisol, la neurotransmisora que le llamamos el estrés, o encargado de regular el estrés, y mi comportamiento cambia, ¿no? Entonces, claramente hay un componente fisiológico que depende en gran medida de cómo me alimento, qué tanto ejercicio hago, ¿m? Cómo me comporto ante el otro. Pero les quiero mostrar algo muy chévere. Miren las flechas que están aquí enfrente. Estas son las flechas tradicionales. Hay algo neurobiológico que sucede en mi cerebro, una respuesta hormonal, que implica una conducta. Entonces, por ejemplo, estoy ansiosa, no, ese sería el valor, la valoración de la percepción. Hay un cambio fisiológico en mi cerebro porque probablemente estoy percibiendo algo que me altera. Todos en estos días nos estamos dando cuenta que amanecemos y estamos ante noticias, 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 noticias sobre el tema de estos días. Tengo una respuesta hormonal, ¿no? Una respuesta emocional, y eso me lleva a un comportamiento. Y ese comportamiento generalmente le damos una valoración. Decimos, estoy triste, estoy ansioso, estoy estresado, estoy deprimido. Entonces, hay diferentes teorías, por ejemplo, la teoría neurolingüística dice que, o la programación neurolingüística dice, lo voy a resumir de la manera más simple posible, pero la cosa sería muy sencilla. La relación entre lo cognitivo, que es la valoración que yo le doy, tengo miedo, estoy ansioso, estoy enfermo, me lleva a una relación con lo neurobiológico, es decir, hay una flecha que lo relaciona. Entonces, si yo digo, probablemente afecto también mi cerebro. Entonces, la propuesta de la neuropsicología, de la programación neurolingüística, disculpen, en una manera muy reducida, debo decirles que eso es un tema larguísimo, ¿no? Es si tú lo dices, si te estimulas a través de esa valoración de la percepción, lo que va a suceder es que vas a estimular que se produzca más neurotransmisores, hormonas y demás que refuercen esa conducta, y entonces tú en lugar de estar más calmado te vas a poner peor. Entonces hay muchos autores que dicen, vea, la respuesta neurofisiológica que tiene tu cuerpo ante la ansiedad, ante el estrés, es muy similar a la que tiene ante el entusiasmo. Pero si tú le dices estoy entusiasmado, tienes una valoración perceptiva diferente a si le dices estoy ansioso, por ejemplo, al hablar en público. Y por lo tanto vas cambiando este ciclo, haces que puedas regularlo de una mejor manera. Hay otras propuestas que son las que me gustan más a mí, que están más vinculadas con la meditación y con el comprendernos quiénes somos y demás. Y es, por ejemplo, en el budismo o en algunas otras culturas dicen, ¿por qué no suspendemos la valoración cognitiva? Es decir, simplemente deje fluir esa información. Sabe que algo está pasando biológicamente en usted, hay un comportamiento, pero no le des una valoración, no le des un juicio, sino simplemente deja que eso suceda y el cuerpo mismo se va a empezar a regular. ¿Cómo lograr eso? Es parte de lo que nos estaba diciendo Mauro. Mauro, yo cierro acá y te voy a dar la palabra. Yo les invito a hacer 4 técnicas que resumen lo que Mauro nos dijo hace un momento y que en todas mis clases las sugiero, Mauro, y me gustaría punto por punto que ahorita tú pudieras intervenir un poco en esta explicación. Uno, el escanearnos. Una práctica muy bonita que trae la meditación, no necesariamente una meditación
No quiero que piensen en algo religioso ni demás, sino simplemente puede ser un momento, 5 minutos diarios, 3 minutos diarios, donde antes de empezar el día, porque estamos todavía en una predisposición neuronal bien interesante para hacer ese escaneo, levantan, lo primero que hacen es sentarse y verificar qué está sucediendo desde su coronilla hasta la punta de los pies, en un escaneo de todo su cuerpo. Hoy amanecí con dolor de espalda, me duele la garganta, quizás tengo dolor de, no sé, me duele el estómago, porque como nos dice Mauricio, pues seguramente esa respuesta fisiológica luego va a haber una respuesta emocional también. El estiramiento. Mauro nos sugiere hacer ejercicio. Yo les recomiendo mucho en estos días. He estado haciendo pilates, me parece una maravilla. He estado haciendo algo de estiramiento, por ejemplo, el saludo al sol del yoga. Es muy sencillo, muy fácil para quienes no entrenamos todos los días y nos da una paz muy, 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 muy interesante corporalmente. Recuerden que estirarnos. Les puedo dejar un video ahorita. Amy Cuddy, que es una estudiosa de la comunicación, dice que si nos abrimos, vamos a cambiar nuestro ambiente hormonal y de hecho nos vamos a sentir más poderosos. Entonces, en ese estiramiento en donde yo alzo mis brazos, me muevo, estiro mi cuerpo, no solamente hay un tema de estiramiento físico, sino también de estiramiento emocional, si lo queremos llamar así. La respiración, diferentes técnicas, hay técnicas muy sencillas, retener unos segundos y hacer ese ejercicio por un buen tiempo. Si ustedes quieren ampliar su capacidad pulmonar, cosas tan sencillas como esa pueden funcionar. Retener lo más que puedas y expulsar lentamente. Hay técnicas de respiración diafragmática. Ahorita quisiera también darle la palabra a Mauro para que nos hablara un poquito de eso. Y por concientizar es, si pueden, tengan un diario a su mano, algo en donde ustedes puedan anotar, oiga, hoy me sentí así, me pasó esto. Yo no quiero un diario como de querido diario, no, más es como anotar qué está sucediendo, porque uno empieza a notar ciertas cosas. Por ejemplo, hoy tuve una reunión con mi jefe y realmente me estresé mucho y me empezó a doler la espalda baja. Y luego empiezo a ver mi diario y digo, estoy notando que cada vez que tengo que enfrentar este tema o en una reunión con mi jefe o en una reunión con un subalterno, en una reunión con un compañero, dictando una clase, me está doliendo la espalda baja. Entonces, puede que estemos encontrando un punto en donde estamos somatizando, ¿no? Estamos poniendo las emociones en ciertos puntos de nuestro cuerpo. Mauro, te quiero dar la palabra. No sé qué tengas que decir al respecto. Me gustaría que hablaras sobre todo del tema de la respiración. Voy a cerrar aquí mi presentación. Mauro. Hola, hola. ¿No te escuchamos? Dame un segundito porque tiene el audio bajito, no está escuchando aquí. Bien, mientras vuelve Mauricio, podríamos hacer una serie de preguntas si les parecen. Y bueno, creo que muchas de las preguntas seguramente van a ser a Mauricio. Entonces les voy a pedir unos momentos, si quieren formular alguna pregunta, desde este momento podemos pedir la mano. Yo voy a llamar a Mauricio a ver si nos puede dar esos tipsitos, a ver qué sucedió con su internet. Si se le dañó el internet, simplemente yo los doy. No hay problema. Listo, Mauro me dice que nos está escuchando, que ya va a salir y va a volver a entrar para ver qué sucedió. Bien, yo conozco varias técnicas de respiración. Yo les invito a buscar en YouTube. Ahorita les voy a enviar. Si quieren, pueden ahorita a través de WhatsApp nos podemos comunicar. Aquí les voy a dejar mi WhatsApp. Les puedo enviar varios enlaces o a través de nuestra monitora que tiene sus enlaces. A muchos de ustedes los conozco, eso tiene sus correos. Les quiero enviar algunos videos, sobre todo para respiración diafragmática, que es la que quiero que Mauro nos hable en este momento. Recuerden que nosotros respiramos desde el diafragma, o el ideal es que respiremos desde el diafragma. Quiero mostrarles algo.
Cuando empecé a dictar clase, la manera incorrecta de hablar me llevaba a hablar con la garganta. En este momento les voy a hablar desde mi garganta. Ustedes van a empezar a notar que hay una molestia. Cuando empecé a trabajar técnicas de respiración diafragmática, yo empiezo a hablar desde abajo. Mi proyección de voz se hace desde la parte inferior. ¿Y cómo se logra hacer eso para mejorar nuestro ambiente vocal? A través de las técnicas que quiero que Mauro les comparta. Entonces, si quieren, mientras tanto, Laura, ¿es posible que yo envíe cosas a través del chat mientras que Mauricio se conecta? No, ¿Me estás? señora, en esta sala tenemos deshabilitado el chat. No funciona el No, chat. señora. Bien, bueno, pero a través de ti yo puedo enviar luego esto, algunos, o aquí está colgada, están personas de cualquier lugar. No hay problema si yo pongo mi correo electrónico para que ellos me comuniquen y yo les envíe información, ¿cierto? Sí, señora. O si prefieres después, al finalizar, podemos enviarle a los correos electrónicos de las personas que están inscritas la información que quieres compartirles. Pero maravilloso, maravilloso. Y los que no, yo al final les dejo el WhatsApp mío o el grupo de WhatsApp que creo y ustedes se pueden conectar por ahí. Cualquier duda la resuelvo. Bien, empecemos a resolver de pronto algunas dudas. No sé si sea yo la indicada, pero pues intentémoslo a ver si yo tengo la respuesta. Entonces, espérense un segundito. Ah, Mauro ya regresó. Me dices que ya está de nuevo, Mauricio. Mauricio, su merced, eres quien está levantando la mano. Creo que le tienes que volver a habilitar. ¿Te conectaste solo como Mauricio? Sí, le bloqueaste el micro, está bloqueado el micrófono. Si te das cuenta que hay un Mauricio, Laura, que no está Goyeneche, sino Mauricio. Sí, señora. Aunque acá me parece que el profesor está como video. Y Sí, ahí tiene, ya porque le... tú nos tienes activados, o sea, todos podemos activar el video. Si te das cuenta, las ¿Creo que ya personas puedo tienen. hablar? Ah, Ahí me ya oye. puedes hablar. Listo. Sí, Mauro, Bien. gracias. Estaba hablándoles del tema de la voz y no me gustaría, volviendo a mi diapositiva acerca de escaneo, eh, estiramiento, voz, sobre todo creo que eres un muy buen maestro en temas vocales. ¿Qué recomendaciones nos puedes dar? La recomendación más importante que siempre doy en todas las charlas es que tienen que hacer un esfuerzo enorme por descubrir que el diafragma no es un hueso. Ok, es una muy buena Entonces, recomendación. el diafragma es un músculo que tenemos que trabajar, que se trabaja por medio de las abdominales, ¿sí? Que hay que fortalecerlo, que si queremos que nos ayude en comunicación, pues tenemos todos los días que hacer ejercicios para que el diafragma se active. ¿Cómo se pueden activar estos motores del diafragma? Utilizando palabras muy sencillas como hum. Cuando usted empieza a hacer hum, a repetir muchas veces ham, lanzando desde abajo, va a activar los músculos que son inherentes al diafragma y entonces el diafragma, que es otro músculo también, va a empezar a fortalecerse. Utilizar muchas palabras que tengan la letra J. Jarra, Jaime, Jorge, son palabras que nos ayudan a activar el diafragma, pero hay que estar todo el día trabajándolo. Eso va a fortalecer el diafragma y de paso nos va a subir el tono de la voz. Es decir, la voz realmente es resultado de todos los ejercicios que hagamos con el diafragma, no lo contrario. Usted no debe trabajar de la voz hacia atrás, debe trabajar desde abajo, ¿cierto? Desde el diafragma hacia afuera para que la voz se vaya modificando. Y muy importante también hacer un estudio muy concienzudo, muy conciso de los resonadores. Los resonadores van a permitir que usted pueda en algún momento tener una voz que vaya arriba o tener una voz que vaya abajo y poderla modular y poder jugar con ella, pero eso es un trabajo de disciplina. Realmente cuando hablabas tú de la bitácora, yo tenía aquí anotado que esa bitácora es la que les va a dar Sí. la disciplina, la continuidad, el compromiso con estas prácticas expresivas. Las prácticas expresivas son una disciplina. Hay que tener todo el día esa conciencia, ese ánimo para levantarse y trabajar 10 minutos sobre la voz si queremos ser muy buenos comunicadores, si queremos ser muy buenos conferencistas, si queremos dar buenas charlas. Hay que trabajar sobre la voz. ¿Qué pasa? La voz, si usted no la trabaja, se cansa rápidamente, se cierra rápidamente, se baja el tono muy rápidamente. Así que hay que trabajar muy fuerte en el tema de la respiración, como les decía Diana también. ¿Sí? Entonces la respiración
es muy importante, pero hay que trabajarla todos los días y hay muchos ejercicios. Hay miles de tutoriales por internet en los que le cuentan a usted cómo respirar, cómo hacer respiraciones profundas, cómo tomar mucho aire y sacarlo muy despacio. Yo le sugiero para fortalecer el diafragma, por ejemplo, colocar una hoja de papel contra una pared y soplarla sin dejarla caer. Es un ejercicio súper sencillo, pero fortalece el diafragma, fortalece la emisión, es divertido y usted lo puede hacer todos los días un ratico, 5 minutos, dedicarle a eso y va a empezar a tener resultados vocales muy importantes. Y bueno, como este pueden encontrar miles de referencias en la internet, pero lo interesante es tomar y tener esa disposición de hacer talleres todo el tiempo, de estar tratando de buscar cosas de expresión corporal, de buscar cosas de expresión oral, de buscar cosas de lenguaje corporal, lenguaje verbal, no verbal, etcétera, para que todo eso se vaya fortaleciendo a la vez. Y bueno, pues también decías que el ejercicio es muy importante, ¿no? Les hablaste del yoga, hablaste de los pilates, pero yo sí les quiero decir algo que es muy importante, es que solamente el cardio y un cardio que nos genere algo de exigencia nos activa las hormonas de la felicidad. Es decir, si usted hace cardio, se garantiza por derecha que va a activar la serotonina, va a activar la oxitocina, va a activar la dopamina y va a tener una actitud diferente todo el día. Es decir, el cardio para mí es fundamental y no necesita matarse haciendo cardio, basta con que haga 20 minutos en el día para estar con una actitud totalmente diferente en su cuerpo y en todo su sistema comunicativo. Creo que ahí ya te hablé un poquitico de todo. Sí, perfecto. Yo creo que es momento de dar la palabra porque se nos fue la hora y la idea es que en estos 10 minutos resolvamos algunas de las dudas. Laura, ¿tú nos ayudas dando la palabra? ¿Cómo hacemos aquí este momento? Sí, señora, entonces damos inicio al espacio para preguntas. Tiene la palabra Seguros Montero, ya se encuentra habilitado el micrófono. Buenas noches. Hola. Bien, muchas gracias. Mauricio nos hablaba de silencio, pero no le entendí que en el momento en que nosotros estemos hablando, hagamos un silencio, que ese silencio genera como una interrogación al interlocutor. Digamos, como una pausa, podría hacerse como una pausa activa o una pausa, me sonó mucho esa parte, pero no me quedó muy claro. ¿Aló? Mauro, yo quisiera intervenir 30 segundos y te doy la palabra. Piensen en esto. ¿Qué sería la música sin el silencio? Sería ruido, ¿de acuerdo? Y por lo tanto el silencio se vuelve clave para dar ritmo a nuestra conversación. No silencios muy largos, porque se pueden volver incómodos, ¿no? Mauro, por favor, cuéntanos tú qué querías decir en ese momento. Bueno, es que yo ato mucho ese silencio y por eso le llamo silencio habitado, a ese silencio de suspenso, como en las películas, ¿no? Cuando va todo ese ruido, ruido, ruido y de repente una película de terror hay un pip y se queda ese silencio que uno no sabe si va a salir el monstruo o no, y es realmente la parte más importante de la película, vamos a resolver todo. Así debe ser el silencio en una conferencia. Es ese silencio que llega en ese momento en que vas a dar una información muy importante o que dijiste ya algo muy importante y necesitas un silencio para que la gente lo digiera, que lo puedan digerir y que puedan sentirlo y que puedan saber que esa información es supremamente importante. Es a ese silencio al que me refiero. No es simplemente quedarse callado, ¿no? Si te quedas callado en una conferencia, la gente va a pensar que se te acabó la carreta o que no sabes qué hacer o que te perdiste, pero realmente tiene que ser un silencio habitado, un silencio que genere reflexión. Obviamente eso se construye con mucha práctica, con mucho trabajo, teniendo clara la escaleta de lo que tú vas a hacer en tu conferencia, en tu charla, pero es un silencio que debe llegar en algún momento porque, como bien la punta de Ana, si no, pues, si no fuera así la música sería ruido. Y recuerden que lo más bonito es poder llevar a una escala, que todo se vaya moviendo dentro de una escala musical en donde también haya un punto para retomar. Y eso es muy bonito y eso nos da una manera diferente de comunicarnos. Yo le sumaría a esto, Mauro, también el tema de la velocidad. Cuando estamos muy emocionados, hablamos más rápido y entonces decimos cosas que nos ponen muy felices. Cuando queremos decir algo más pausado, le damos mayor pesadez a nuestra conversación. Por ejemplo, si yo le voy a decir a un subordinado que lo voy a despedir y le digo, por favor, pase de inmediato a la oficina que tenemos que hablar inmediatamente. Por favor, pasa de inmediato a la oficina, tenemos que hablar un momento.
de inmediato, al cambiar la velocidad, yo también puedo cambiar esa comunicación con el otro. Entonces, el silencio, la velocidad y el volumen, claves en la buena comunicación. Bien, no sé si alguien más. Sí, señora, entonces le damos la palabra a Mauricio, ya tiene el micrófono habilitado. Sí, muy buenas noches. Mi pregunta es muy breve para ustedes, para el panel. Bueno, yo obviamente tengo algunas cosas relacionadas con comunicación, tengo formación como comunicador y es algo que vi en la carrera, aparte de los manejos vocales y las intenciones como tal, pero digamos que eso fue lo que vi en radio muy un poquito insuficiente, pero sí me quedé siempre con la duda de que si la formación, digamos, en música, la parte, digamos, que la gente que sabe de técnica vocal de canto, esos principios de la técnica vocal basados en el canto, en lo musical, también se pueden emplear en procesos de comunicación de lo que ustedes están exponiendo? ¿O hay diferencias o bajo qué condiciones se pueden plantear ese tipo de técnicas a la hora de, de, de pronunciar o de interpretar, si se puede decir así, ¿no? Que no creo que sea la palabra correcta en este caso, pero sí, sí creo que me entiende usted la idea, profesora, ¿no? Sí, es interpretación, claro que sí. Mauro, ¿quieres responder o me tomo la palabra? Tú me dices. Creo que Mauro se nos fue otra vez. Entonces, sí, estoy convencidísima que es un tema de actuación, es un tema de canto. De hecho, tengo la maravillosa oportunidad de ser la coordinadora del curso y cuando llamo a Mauricio al curso de verbal y no verbal, la intención fue esa. Eso es un tema histriónico. Entonces, la técnica vocal que también le enseñan a los cantantes puede ser muy útil. Si ustedes pues, logran, por ejemplo, se pueden meter a un buen tutorial en internet, que hay un montón de tutoriales en donde les enseñan temas de modulación de voz, de cómo subirla, cómo bajarla, les hablan de las cualidades de la voz y es perfecto. ¿Estás de acuerdo conmigo, Mauro, o no? Porque si no, pues tenemos que hablar. Sí. No, hay una cosa muy importante ahí respondiéndole a Mauricio, es que si bien es cierto, nosotros todos tenemos la capacidad de comunicarnos, de cantar, de actuar, de bailar, son cosas inherentes al ser humano. También es cierto que hay personas que nacen con talentos excepcionales. Entonces, por más que uno tome todos los talleres de canto del mundo y haga toda la técnica vocal del mundo, si a uno la voz no le da para ser cantante, pues tiene que aceptar eso y saber que usted no va a ser cantante. Sí, entonces, pero no significa esto que tenga que frustrar la expresión. Como lo dije al inicio de la charla, una cosa es la expresión artística y otra cosa es ser artista. Pero a través de los mecanismos o por medio de los mecanismos con los cuales se forma un artista para ejercer su carrera profesionalmente, con esos mismos mecanismos nosotros que no somos profesionales en esa área podemos comunicarnos. Yo, por ejemplo, he tenido que estudiar canto. Me ha tocado estudiar canto, yo soy actor. Se supone que el actor hoy día, el concepto del actor integral y todo eso, nos ha llevado a todos los actores a la necesidad de estudiar canto y de poder cantar, así no seamos cantantes y no tengamos voces excepcionales, tenemos que cantar. Los actores hoy día tenemos que bailar, así no seamos grandes bailarines, tenemos que tomar clases de danza para tener todo lo básico para podernos mover y poder participar en un musical. En un musical tú bailas, cantas y actúas, así tú solamente te has formado como actor. Lo mismo sucede en las áreas de comunicación. Mi hermana, por ejemplo, es comunicadora social y periodista, ¿sí? Y ella ha tenido la base del teatro toda su vida porque se formó en actuación conmigo toda la vida. Entonces tiene esa sumatoria de esos dos ingredientes maravillosos que es utilizar el recurso del teatro como herramienta comunicativa para hacer toda su tarea como profesional en comunicación social. Entonces, claro, todas las herramientas sirven, no hay que dejar de lado ninguna. Obviamente, seguramente no vamos a ser cantantes líricos, pero vamos a poder tener muy buenas herramientas de técnica vocal para vocalizar mejor, para diccionar mejor, para tener mejores niveles de movimiento en nuestra boca. Mucha gente habla con la boca cerrada. Sí. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Sí. Lo logran, parecen ventrilo, ¿sí? Pero lo logran y pues tenemos que evitar caer en ese tipo de cuestiones. Entonces la técnica vocal sí realmente es muy importante para cualquier profesional en cualquier área. Y yo le sumo eso un poquito más. Yo soy docente ya hace 14 años, cumplo este año como profe, y el acto de dictar una clase es histriónico.
¿no? Entonces uno se para en el escenario y se mueve y estimula la conversación. Yo sé que puede haber a muchos docentes acá y es parte de ese histrionismo. Entonces Mauricio nuestro oyente, eh, creo que sí, firmemente tomar clases de actuación, tomar clases de técnica vocal, sea con músicos, sea con personas que trabajemos en el área de la voz, chéverísimo. Si lo logras hacer, me parece fenomenal. Hay tutoriales, hay cursos, hay una cantidad de cosas y creo que ahí está el principio. A veces tuve la oportunidad de asistir a cursos, por ejemplo, de presentaciones, donde tenía el profesor y me enseñaba cosas como esta, Mauro. Tú me dices qué opinas. Todos teníamos que hacer esta postura. Yo creo que la conocemos. Y ahorita que Mauro decía que la comunicación es única, casi como una huella digital, y cada uno tiene sus maneras de hablar. Resulta que todos mis estudiantes, todos los participantes de estos cursos salían con esta postura. Parecía que les hubieran pegado los dedos con Super Bonder. Entonces al final me preguntaba qué pasó, por qué. No, es que esta postura se nos vuelve una postura para, no, a veces también es bueno que dejemos mover nuestras manos y seamos un tanto más histriónicos, ¿no? Entonces vale la pena que exploren el teatro, que exploren técnicas vocales por músicos, que exploren locutores, por ejemplo, nos pueden dar buenos tips de cuidado de la voz, claramente los actores, los docentes, ¿por qué no? Bien, muchas gracias por escucharnos. No sé, ¿alguien más, Laura? Sí, señora, tenemos la última pregunta. Héctor Javier Dale. García ya tiene habilitado el micrófono. Muy buenas noches para todos. Quería saber qué opinan de una práctica que tienen hoy en día algunos conferencistas de usar groserías durante su presentación, como una forma de llamar la atención a los oyentes. No sé si han visto algunos de esos casos. ¿Es una técnica? ¿Sí? Pues es como una costumbre. Lo hacen, digamos, en medio de la conferencia, mandan una palabra, una grosería y hacen una pausa. Por ejemplo, este señor Jürgen Clary es uno de los que, algo de lo que lo identifica a él. Listo, Mauro, por favor, ayúdame con esa. A ver, ¿qué? No, pues, lo que pasa es que eso está atado a tu interrelación con el auditorio. El auditorio te va dando pistas de por dónde te puedes mover con tu discurso. Y cuando el discurso es tremendamente pasional, como en el caso de Clary o de muchos otros conferencistas que van dando discursos pasionales y sienten esa afinidad con el público y sienten que su público les va a permitir hacer cualquier cosa o decir cualquier cosa, pues lo hacen. Sí, de hecho, pienso que cuando yo estoy en vivo, en sesiones en vivo, ocasionalmente dando una explicación o colocando una anécdota o algo, puede que vaya una palabrota dentro de lo que es la charla, pero depende de cómo te está recibiendo tu auditorio, depende de qué nivel de confianza has logrado con tu auditorio y depende de la manera también como tú tengas el contexto. Lo mismo que hablamos al comienzo de la charla, cómo es el contexto de eso que estás diciendo, dentro de qué contexto lo estás diciendo y por qué lo estás diciendo. Ojo, a veces funciona y a veces no. Y tienes que ser muy, muy hábil para entender si tu público recibió eso bien o lo recibió mal. Si lo recibió mal, chao, estrategia que no funciona. No es una técnica, es una estrategia. Sí, es una manera de llegar al público. No tiene nada que ver con técnica, eso es más como parte del discurso pasional. Y cuando uno es muy apasionado por los temas, pues, caray, si uno está en un discurso acerca de cómo se construye algo, por ejemplo, y está relatando cómo ese gran trabajador que estaba dando maceta todo el tiempo se pegó en la mano, pues cuando se pega en la mano con la maceta no va a decir, ay Dios mío santísimo, cómo me he pegado de él. No va a pasar eso, el tipo va a echar un madrazo. Entonces tú vas a hacer el relato con el madrazo y la gente lo va a entender dentro del contexto y puede funcionar. Así es de que tiene mucho que ver con la manera en que tú has construido un discurso pasional. Y eso de la pasión es todo un tema de 2 sesiones de clase. Totalmente de acuerdo. Y solo le agregaría una cosa, tiene que haber intención. O sea, realmente decir una grosería por ejemplo, porque mis estudiantes están hablando muy duro y yo quiero callarlos, pues sería completamente inapropiado, ¿no? Entonces depende de la intención, ¿no? Mi intención en este momento es mover la emoción o es de pronto narrar una historia y contarla tal y como sucedió y en la historia hay una grosería, pues uno la cuenta sin ningún problema. Contexto. Creo que aquí es un tema de siempre hablar del contexto. ¿A quién le voy a decir? ¿Qué es lo que le quiero contar? ¿Cuál es mi objetivo con esa charla? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Quién? ¿Qué? ¿A quién? ¿Y cómo? 4 preguntas claves que le resuelvan a uno esa duda de si puede decir la grosería o no.
¿De acuerdo? Bueno, muchas Bien, gracias. con mucho gusto. No sé, ¿algo más, Laura? Cuéntanos si hay alguien más o si cerramos nuestra charla ya. No, señora, esa era la última pregunta. Muchas gracias, Bueno, profe Diana y Mauricio. Mauricio, muchas gracias por tus sabios consejos. Te agradezco un montón por habernos acompañado. Gracias a todos ustedes por escucharnos. Esperemos que les haya gustado. Los invitamos, ojalá que en un futuro nos veamos en alguno de nuestros cursos de comunicación verbal y no verbal. Nos encuentran en redes como Diana Crialis y Goyenechus. Cualquier dato que necesiten, cualquier información, siempre estamos prestos a atenderlos. Mauro, no sé si quieras cerrar con algo. Nada, pues muchísimas gracias a ti, Diana, por la invitación y por permitirme compartir estas ideas con este grupo de personas. Había 92 personas conectadas, muy Un poco chévere. más de 100, no fue como más de 100, Violita. Entonces, bueno, entonces, pues nada, muy bien, muchas gracias por prestarnos atención y por estar motivados con mejorar la comunicación, algo fundamental para nuestras vidas. Y bueno, ahí nos encuentran entonces como Goyenechus, Diana Criales, ahí estamos para servirles. Finalmente, yo les voy a enviar a través de nuestra monitora a quienes se inscribieron por el enlace unos tipsitos que les pueden servir, unos videos bien chéveres que tenemos sobre cómo calentar la voz, sobre técnicas de movimiento vocal y demás, y de comunicación asertiva, por supuesto, para que los lean, los chismoseen y se enamoren de este tema que es tan maravilloso. Y los que no están conectados, pues me pueden contactar y ahí se los enviamos. Un gran abrazo a todos. Muchas gracias por escucharnos. Chao, chao. Chao, chao. Les agradecemos entonces por su participación e interés. Esperamos contar con su presencia en futuros eventos. Muchas gracias.